Bienvenidos al curso de análisis de varianza de extensión y de estimación. Vamos a dar inicio a la sesión 3 del capítulo 2. Y esta vez, como había prometido, lo que vamos a hacer es fundamentalmente aplicaciones de tipo práctica. Bien, vamos a ponernos en un caso sencillo, que es el de calcular el área de la circunferencia de radio R que se presenta en la figura. Bueno, nosotros sabemos que la expresión para el cálculo del área está dada por pi r cuadrado, donde pi es una constante y r corresponde al radio de la circunferencia. Luego, si conocemos el radio, digamos 4 metros como ejemplo, tendríamos que el área sería de 50,3 metros cuadrados. Bien, ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería o de qué forma podríamos calcular dicha área si no conociéramos la expresión pi por r cuadrado? ¿De qué forma entonces podríamos calcular el área? Bien, como indico en la lámina, por ejemplo, podríamos dibujar un reticulado, como el que estoy mostrando en este momento. Podríamos dibujar un reticulado con líneas paralelas en la horizontal y líneas paralelas en la vertical, de tal manera de formar cuadrados. En este caso, siguiendo con el ejemplo, si estoy utilizando una circunferencia con 4 metros de radio, entonces voy a dibujar un reticulado, en este caso, por fines didácticos, un reticulado con cuadrados de 1 metro, y en total voy a tener 64 cuadrados de área unitaria. Si este reticulado yo lo superpongo sobre la circunferencia, voy a tener una expresión como el de la figura, donde los círculos de color verde van a representar aquellas zonas donde el cuadrado está completamente contenido en la circunferencia, y los triángulos de color celeste o azul van a corresponder a zonas donde yo voy a realizar una aproximación arbitraria, pero una aproximación. Entonces, el área de la circunferencia, de manera aproximada, ¿cierto?, estaría dada por la sumatoria de estos círculos de color verde que estoy mostrando ahí, como términos de simbología solamente, más el área que otorgan esos triangulitos de color azul. Si vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en total tengo 36 cuadrados que estarían contenidos dentro de la circunferencia, más estos 8, o sea, en total tendría 44 cuadrados contenidos dentro de la circunferencia, y de ellos además 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendría 8 áreas parciales dentro de la circunferencia. Entonces, si yo considero que los que están con símbolo verde son cuadrados que están completamente contenidos en la superficie de la circunferencia, y considero que los símbolos de color celeste o azul solamente están contenidos en una mitad de superficie, puedo calcular en forma aproximada el área de la circunferencia. Entonces, insisto, si cada cuadrado es de 1 metro cuadrado, y en total tengo, como les decía anteriormente, 36 más 8, 44 cuadrados,
voy a obtener 44 metros cuadrados, más las 8 figuras de color azul que yo arbitrariamente estoy diciendo que ellos corresponden a la mitad del área de un cuadrado. Entonces serían 8 por 0,5, 4 metros cuadrados, lo que me daría un área aproximada de 48 metros cuadrados. Y el valor, aplicando la fórmula conocida por geometría, dice que el área del cuadrado sería de 50,3 metros. Y nosotros, en forma aproximada, hemos obtenido un área de 48 metros. Bien, obviamente, como indico acá, hay zonas que no están cubiertas, ¿cierto? Hay zonas que no están cubiertas, como esa, las que estoy mostrando acá, y otras que están parcialmente cubiertas, que son, como les decía anteriormente, estas que están marcadas con un símbolo de color azul. Bien, ¿qué pasaría si nos pidieran mayor precisión? O sea, asumiendo que el valor que obtuvimos, 48, no lo consideramos lo suficientemente cercano al valor teórico, que es de 50,3, entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, es aumentar la densidad de cuadrados, como muestro acá, pasando de 64 cuadrados que tenía inicialmente. Entonces, y podríamos repetir el ejercicio anterior, esta vez superponiendo con este reticulado la circunferencia. Ahora, obviamente, cada cuadrado va a ser de 0,5 por 0,5. O sea, donde antes había un cuadrado de 1 por 1, ahora van a haber 4 cuadrados de 0,5 por 0,5. Realizamos el mismo ejercicio. Y procedemos a contabilizar. Igual que anteriormente, los símbolos, donde el símbolo de color verde va a representar un área de 0,25 metros cuadrados, 0,5 por 0,5, 0,25 metros cuadrados, y el área de color azul, o los símbolos de color azul, va a representar un área de 0,125. Realizamos la cuenta y vemos que esta vez el área, si yo hago la contabilidad de la cantidad de símbolos verdes más la cantidad de símbolos celestes, dice que estarían en total 192 cuadrados contenidos dentro de la figura y habrían 16 parcialmente contenidos dentro de la figura. Si hago esa sumatoria, obtengo un área de 50 metros cuadrados, valor que es mucho más próximo al teórico que obtuvimos aplicando la fórmula de geometría de 50,3 metros cuadrados. Bien, este ejercicio introductorio, ¿para dónde me quiere llevar este ejercicio introductorio? Al hecho de que si yo siguiera reduciendo el tamaño de estos cuadraditos, llegaría un momento en que yo podría cubrir completamente el área de la circunferencia y obviamente el cálculo sería exacto. Bien, entonces, si yo siguiera reduciendo el tamaño de estos cuadraditos, ¿cierto?, llegaría a cuadraditos, por decirlo de esta forma, de dimensiones infinitesimales, ¿cierto? De tal manera que la superficie encerrada por la circunferencia la podríamos obtener por la expresión que estoy mostrando acá, que no sería otra cosa que la sumatoria, ¿cierto?, que no sería otra cosa que la sumatoria de las áreas infinitesimales contenidas dentro de la circunferencia. Bien, de manera similar, imaginémonos ahora
que conocemos la ley asociada a cada uno de estos cuadrados infinitesimales, la ley de la variable que nos interesa, oro, cobre, plata, etc. Entonces, supongamos que se conoce la ley asociada a cada uno de estos cuadrados infinitesimales. Eso significa, ¿cierto?, que se podría conocer exactamente el valor de la ley, ¿cierto?, de la figura representada por la circunferencia, ¿cierto? Y obviamente eso correspondería a un promedio como el que estamos mostrando acá. Pero esa sería la ley exacta de la circunferencia, asumiendo que tenemos toda la información contenida en ella a nuestra disposición. De manera análoga, podríamos entonces calcular el valor de la varianza de los valores de estas superficies infinitesimales en la circunferencia. ¿Y cómo? Pues bien, acuérdense de la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza dice que hay que hacer las diferencias al cuadrado entre el valor observado y la media, ¿cierto? Hacer las diferencias al cuadrado entre el valor observado y la media, hacer la sumatoria de esas diferencias al cuadrado y dividirla por el número de observaciones o el número de parejas menos 1, ¿cierto? Como son una gran cantidad de información, estamos hablando a nivel infinitesimal, obviamente esto se traduce en una integral y como es en la esperanza, se transforma en un promedio. De esta manera vemos que esta expresión, que corresponde a la dispersión o a la varianza de un punto, en este caso sería el área infinitesimal, ¿cierto?, dentro del área grande, equivale a lo que nosotros hemos estado definiendo, corresponde a la varianza de un punto en el bloque, ¿cierto? Y llegamos a la expresión que habíamos visto anteriormente en términos de variograma o escrito de manera más sencilla, como lo vemos aquí en la última línea. Entonces, la varianza de un punto, ¿cierto?, de un punto variando en un volumen mayor, va a estar dada por la expresión que hemos visto acá y que hemos tratado de ir deduciendo de manera más didáctica. Bien, ahora imaginemos que en vez de tener estas celditas infinitesimales, conocemos las leyes de pequeños volúmenes contenidos dentro de este volumen más grande, o de pequeño soporte contenido dentro de este soporte más grande. Ahora, cuando digo de este pequeño soporte, anteriormente estaba diciendo de un punto en el soporte. Ahora estoy diciendo de pequeños soportes contenidos en este soporte más grande. Entonces, de manera similar, podemos calcular la media, ¿cierto?, de este soporte B mayúscula a partir de los valores de soporte más pequeño. Y la varianza, obviamente, de un soporte pequeño contenido en un soporte más grande, se construye la expresión similar a cómo se construye el de la varianza, al construido anteriormente para la varianza, vale decir, las diferencias al cuadrado entre las observaciones y el valor promedio, y se calcula el promedio de estas diferencias al cuadrado, llegando a la expresión que vemos acá abajo. La idea de repasar estos dos conceptos es porque estas dos fórmulas que vamos a usar en este momento son fundamentales. Esta expresión que tenemos acá, como les decía, que tiene que ver con la varianza de un punto en un soporte V, y este otro que tiene que ver la varianza de un soporte pequeño dentro de un soporte más grande. Con estas dos expresiones, nosotros podemos construir
lo que se conoce como la relación de aditividad de Krige, ¿ya? En el cual, si vemos, está las expresiones, esta expresión de la varianza de un punto en un volumen de soporte V, la varianza de un soporte V pequeño en un soporte V más grande, y construimos, como les decía, la relación de Krige a partir de las dos expresiones anteriores. Acá tenemos la expresión de la varianza de un punto en un soporte V grande, y acá tenemos la varianza de un soporte V pequeño en un soporte V grande. Con eso podemos llegar a construir la expresión de la varianza de un soporte pequeño en un soporte grande, escrito en términos del punto con respecto al soporte, que es lo que nos interesa, o bien también esto lo podemos ir más allá, por ejemplo, considerando tres tipos de soporte, donde B minúscula podría ser, por ejemplo, un soporte a nivel puntual, o un pequeño o un muy pequeño soporte, como por ejemplo un testigo, el tramo de un testigo de sondaje. El V mayúscula intermedio podría corresponder, por ejemplo, a un bloque o a una unidad de selección minera. Y, por ejemplo, el V mayúscula prima podría corresponder, por ejemplo, a la producción en un periodo de tiempo. O bien podría corresponder a un dominio completo, o, por qué no, al depósito mineral íntegro. Pero para llevar esta situación a un caso de, por ejemplo, como el que estoy mostrando acá, de tres tipos de soportes, no necesariamente, como dice ahí, idénticos, se tiene que dar que el soporte a nivel de compósito, en este caso que sería el B minúscula, tiene que ser subconjunto, ¿cierto? Tiene que estar contenido en el soporte, por ejemplo, en este caso a nivel de bloque, el que a su vez tiene que estar contenido dentro, ¿cierto? Tiene que estar contenido en el dominio o en el depósito. Finalmente, entonces, vemos que la varianza de un testigo pequeño, perdón, la varianza de un soporte pequeño, por ejemplo, el testigo, la varianza de un testigo, por ejemplo, en el depósito, la varianza de un testigo en el depósito va a estar dada por la varianza del testigo en el bloque más la varianza del bloque en el depósito. Bien, veamos ahora ya de manera netamente práctica este concepto que hemos estado intentando explicar. Se desea realizar un estudio sobre un sitio en que hubo una faena minera. El principal contaminante que queda en el terreno es un leve porcentaje de ácido remanente. Se ha decidido llevar a efecto una campaña de muestreo en cuadros de 10 por 10 metros cuadrados. Los resultados alcanzados se muestran en la figura que vamos a ver a continuación. Se pide calcular la media y la varianza de los datos, así como construir un histograma con la información del muestreo. Bien, leyendo el enunciado del problema, tenemos que distinguir algunos conceptos. Primero, ¿cierto? Acá la variable que se estudia es el contenido de ácido, ¿cierto? Primero dice, el contaminante que queda en el terreno es un ácido remanente.
Esa es la variable que se estudia, el contenido de ácido. Dice que se decide llevar a cabo o se decide llevar a efecto una campaña de muestreo, ¿cierto?, en celdas de 10 metros por 10 metros. Entonces, el soporte menor va a corresponder, o mejor dicho, el soporte más pequeño o el soporte básico va a corresponder a una celda cuyo tamaño es de 10 metros por 10 metros, o sea, es un área. Entonces, el soporte que nos están dando como información es un soporte de 10 metros por 10 metros. Y nos entregan, dice, los resultados alcanzados, nos entregan los resultados del muestreo, se muestran en la figura siguiente. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos un área de interés. En este caso sería el B mayúscula prima. Tenemos un área de interés, el B mayúscula prima, ¿cierto?, cuyas dimensiones es de 100 por 100. Si yo considero toda esta área, estoy hablando de una celda de 100 por 100, en que la información básica es una celda de 10 por 10. Como me están pidiendo calcular la media y la varianza de los datos, ¿cierto?, realizamos el cálculo de los promedios haciendo la sumatoria de los datos dividida en el número de datos. Entonces tengo que sumar en total 100 datos, la sumatoria de estos 100 datos y dividirlos por el número de datos, que son obviamente 100. Eso me dice que la media del sitio, me está diciendo que la media del sitio es de 18,82. Tengo la media, como la pueden ver ahí, y tendría que construir entonces la varianza. ¿Y cómo voy a cómo voy a calcular la varianza? La varianza dice cada una de las, haga las diferencias al cuadrado. Haga la diferencia al cuadrado entre cada una de las observaciones, y la media. Entonces, para el primer dato voy a tener 22 menos la media, el segundo dato 22 menos la media. Acuérdense que hay que hacer la diferencia al cuadrado, hacer la sumatoria de esas diferencias al cuadrado y dividir por el número de parejas que formé menos un grado de libertad. Eso me entrega a mí el dato de que la varianza vale 71,95 aproximadamente. Bien. Después me dice, construya un histograma con la información del muestreo. Bien. Recordemos que, ¿cierto?, recordemos que la media, el cálculo de la media corresponde a la esperanza de los valores observados. Y la esperanza no es otra cosa que el cálculo de un promedio. Los z sub x que ustedes observan acá corresponde a cada uno de los valores de los sitios muestreados. Z de x, estos son los z de x. Estos son los z de x. Hago la sumatoria de los z de x y calculo la esperanza de los z de x. Y la esperanza, como les digo, no es otra cosa que el promedio. El promedio me va a entregar la media del sitio, o sea, el valor 18,82 que obtuvimos. Bien, luego tengo que construir la expresión de la varianza, ¿cierto?, donde cada z de x, como les digo, son los resultados del muestreo de cada una de las celdas, menos el valor de la media del sitio. Y tengo que calcular la esperanza de esas diferencias al cuadrado, así que es un promedio nuevamente, y ese promedio me va a entregar el valor de la varianza. Como estos datos están
lo más probable, bueno, esto tenemos que demostrarlo, pero como corresponde a un muestreo donde existió una planta y la variable que se está estudiando, una planta minera, y la variable que se está estudiando es el contenido de ácido, lo más probable es que exista correlación entre los datos. Por lo tanto, si existe correlación entre los datos, nosotros tenemos que considerar la covarianza que pueda existir en ellos y por lo tanto, obviamente, esta expresión para el cálculo de la varianza se va a transformar, como ya lo vimos anteriormente, en una expresión en función de la covarianza, pero en el fondo, lo que nos va a entregar eso no es otra cosa que la varianza, no va a ser otra cosa que la varianza entre un punto en el bloque. Va a ser otra cosa que la varianza de un punto en el bloque y por lo tanto eso va a ser igual al valor que calculamos anteriormente, 71,947. Esa es la varianza de un punto, ¿cierto? En este caso, que es la celdita de 10 por 10, en esta celda de 100%. A continuación me dice, lleve la información de las celdas de 10 por 10 a celdas de 20 por 20. O sea, donde antes ahora mi nuevo soporte va a ser una celda de 20 por 20. Es decir, que donde ahora yo voy a tener una celda de 20 por 20 que va a corresponder al promedio, ¿cierto?, de 4 celdas de 10 por 10 que tenía en la situación anterior. Entonces, nuevamente construyo la figura y ahora, en vez de tener 100 celdas, esto, si ustedes se fijan, la habré reducido a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Resultado de promediar 4 celdas de 10 por 10. Y acá tengo las nuevas observaciones. ¿Cierto? Hago lo mismo que hicimos anteriormente, vale decir, calcular la media y calcular la varianza, y obtengo que mi nueva media es 18,82 y mi nueva varianza es 29,39. Igual como lo vimos en una o dos sesiones anteriores, vemos que el valor de la media se mantiene. Sin embargo, vemos que el valor de la varianza se reduce dramáticamente. De prácticamente 72 cae a 29. Acuérdense que también dijimos en clase que si estos datos fueran estadísticamente independientes, si los datos fueran estadísticamente independientes, entonces esta varianza se tendría que haber reducido a un cuarto del valor de la primera. Vale decir que si la primera vale 72, por ejemplo, esa nueva varianza tendría que haber llegado a 18 aproximadamente. O a 16, a ver. 72, 36, 18. A 18 tendría que haber llegado. Y si ustedes se fijan, está llegando a 29. Eso demuestra de que ahí existe correlación entre los datos. Bien. Entonces nosotros inicialmente teníamos la varianza entre el punto, entendiendo como punto la celda de 10 por 10, y el bloque grande, o la celda grande, la celda de 100%. Ahora, con este nuevo cálculo, con este nuevo ejercicio, tenemos la varianza entre nuestro nuevo soporte, que es de 20 por 20, y la celda grande, la celda de 100%. Y lo que me interesa calcular a continuación, ¿cierto?, es el cálculo de la varianza de pasar del soporte de 10 por 10 al soporte de 20 por 20.
en términos de la relación de Krige, corresponde a pasar, ¿cierto? Corresponde a la expresión, digamos, que estoy mostrando en este momento en pantalla. Este dato lo tengo, que corresponde a la varianza de un punto en la celda gigante, en la celda grande, ¿cierto? Y este otro punto, y esta otra varianza que corresponde a la varianza del punto en la celda de 20 por 20. Entonces, si el B minúscula corresponde al soporte de 10 por 10 y el B mayúscula corresponde al soporte de 20 por 20 y el B mayúscula prima corresponde al área completa, vamos a tener entonces, tendremos entonces que la diferencia, esta diferencia va a estar dada por el valor que observamos acá. ¿Cómo lo podríamos haber analizado esto también o cómo lo podríamos haber visto? De la siguiente forma. Ahí está. Entonces vamos a tener la varianza del pequeño soporte en el depósito, la varianza del pequeño soporte en el depósito, del soporte de 10 por 10 en el soporte de 100 por 100, va a ser igual a la varianza, del soporte de 10 por 10 en el soporte de 20 por 20, más la varianza del soporte de 20 por 20 en el soporte de 100 por 100. O sea, el soporte de 10 por 10 en el soporte de 100 por 100, la varianza del soporte de 10 por 10 en el soporte de 100 por 100 va a ser igual a la varianza del soporte de 10 por 10 en el soporte de 20 por 20 más la varianza del soporte de 20 por 20 en el soporte de 100 por 100. Y acá hay que restar, como pueden ver, porque el dato que me interesa a mí calcular es este. Ese es el dato que me interesa calcular. Por lo tanto, va a ser igual a la varianza del soporte de 10 por 10 en el soporte de 100 por 100 menos el soporte de 20 por 20 en el soporte de 100 por 100. Y eso me entrega la diferencia entre 71,95 y el valor obtenido anteriormente de 29,39. Eso me dice que la varianza de pasar del soporte de 10 por 10 al soporte de 20 por 20 vale 42,554. Finalmente, otra cosa que pedían acá era el de construir un histograma y vemos cómo, una vez más, al igual como en el ejercicio anterior, vemos a mano izquierda el histograma con las celdas de 10 por 10 y a mano derecha el histograma con las celdas de 20 por 20. Vemos que la forma del histograma cambia, ¿cierto? Y una vez más vemos que la extensión del histograma también cambia. Vemos que el histograma de mano izquierda, que corresponde al de las celdas de 10 por 10, tiene una mayor dispersión de los datos que el variograma de la derecha, que corresponde a celdas de 20 por 20. Entonces, una vez más concluimos en lo que vimos, de que al hacer un cambio de soporte, si bien la media de los datos permanece inalterada, la varianza de ellos cambia, siendo la varianza de los valores a soporte mayor, ¿cierto?
La varianza, mientras más grande el soporte, la varianza de los soportes más grandes es más pequeña que la varianza de los soportes pequeños. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que al hacer una operación de regularización, lo que se está haciendo es una operación de suavizado, y al hacer una operación de suavizado estoy diciendo de que, como dijimos anteriormente, cambia el valor de la varianza disminuye al aumentar el tamaño del soporte, cambia la forma del histograma y por ende, como dijimos anteriormente, cambia la variable regionalizada. Se relaciona con la primera, obviamente, pero sus características estructurales son diferentes. Bien, continuando con el ejercicio que estamos desarrollando, imaginemos ahora que contamos con la información proporcionada por el variograma, calculado sobre los datos provenientes de la celda de 10 por 10. Variograma que está dado por la expresión que podemos ver en este momento en pantalla, en la cual tenemos un efecto pepita de 17, una meseta de una segunda estructura igual a 55 y un alcance de 25 metros. Entonces, nos piden calcular el gamma, del bloque grande con respecto al bloque grande, en el caso del soporte de 20 por 20. Esta vez, como les explico, vamos a utilizar la función variograma para realizar este cálculo. La disposición de los datos del muestreo de las celdas de 10 por 10 las podemos ver en la gráfica que se muestra en pantalla. Ahí podemos ver cómo están distribuidas las muestras en una malla regular, como ya dijimos que es de 10 por 10, y además podemos ver cómo están distribuidos los valores del consumo de ácido, siendo los valores hacia el color azul los más bajos y hacia el color rojo los más altos. ¿Ya? O sea, a simple vista no se observa una tendencia clara o una disposición clara de mayores concentraciones con respecto a otras zonas del mismo sector. Ya, sobre esta malla realizamos el cálculo del variograma y para efectos de simplicidad lo hacemos rápido, imaginándonos y no tan, yo diría que no tan groseramente. Si vemos el gráfico, vemos que no hay algo que pudiéramos decir una tendencia o una concentración anómala de datos a primera vista, así que podríamos considerar que el variograma es de tipo omnidireccional. De hecho, lo vamos a calcular así, como le digo, por un tema de rapidez y por un tema de ser más didáctico con el ejercicio. Bueno, aquí tenemos los parámetros de cálculo del variograma. Vamos a utilizar un paso de 10 metros, una tolerancia en la distancia de 5 metros, igual a la mitad del paso, el azimut de 0 y una inclinación de 0, estamos en un plano, y vamos a utilizar una tolerancia angular de 90 grados, como les decía anteriormente, para calcular un variograma de tipo omnidireccional. El número máximo de pasos que hasta donde vamos a calcular el variograma es 6, es decir, hasta los 60 metros, considerando que el área de estudio es de 100%. Finalmente, no vamos a filtrar ninguna ley, vamos a utilizar todos los valores, es decir, vamos a utilizar todos los datos. Se realiza el cálculo del variograma y el variograma experimental resultante es el que vemos en este momento en pantalla. Tenemos una meseta, claramente una meseta que está cerca de los 70,
entre 70 y 80, y un alcance que está del orden de los 25 metros. Acuérdense que la meseta se mide en el eje vertical y el alcance se mide en el eje horizontal. Realizamos el ajuste del variograma y nos queda un modelo como el que observamos en este momento, en el cual tenemos un efecto Pepita de 17. Tenemos un efecto de Pepita de 17, una meseta, aparte del efecto Pepita, una meseta de 55. El alcance, 25 metros. Bien, para proceder, entonces, ya que tenemos el modelo de variograma, para proceder con el cálculo del gamma volumen-volumen, volumen grande, recuerden que tenemos esta expresión para hacer el cálculo de volumen grande. ¿Ya? Ahora, como el cálculo, ya sea de gamma o de la varianza, es muy importante, sin embargo, no tenemos, ¿cómo explico? Si bien el cálculo de gamma y de la varianza son importantes, no son fáciles de calcular. Afortunadamente, con el uso masivo de computadoras, eso se puede resolver, este cálculo se puede resolver fundamentalmente a través de cálculo numérico. También puede hacerse a través de funciones auxiliares, las que están tabuladas y las podemos encontrar en algunos libros, pero como les decía, gracias al uso de computadores, prácticamente no se requiere recurrir a estas funciones auxiliares en la actualidad. Entonces, para poder llevar a cabo el cálculo numérico de lo que se nos pide, la técnica consiste en dividir el volumen de estudio, en dividir el soporte de estudio en un número finito de puntos, o sea, en un número finito, de pequeños volúmenes de igual tamaño y centrados en X sub I. Por ejemplo, en nuestro caso, como pueden ver acá, el bloque o el volumen, el soporte, lo estamos dividiendo en 4 puntos centrados en las coordenadas X1, X2, X3, X4. Y procedemos de la siguiente forma. La expresión, a nosotros nos interesa calcular la expresión que estamos viendo en este momento en pantalla, donde es el variograma de un punto en un soporte mayor y que está dado por la doble integral que observamos. Como les decía, este cálculo se realiza a través de, como explicaba anteriormente, de cálculo numérico, y esto debido a que un computador fundamentalmente las integrales las aproxima por sumatorias. Luego, esa es la razón por la cual el bloque lo vamos a dividir en puntos. Entonces, en el volumen, en vez de representarlo por un volumen, vale decir por metros cúbicos, ahora lo vamos a representar por puntos. Entonces, una aproximación es pasar esta expresión que ustedes ven acá, en vez de b cuadrado, va a quedar k al cuadrado, y en vez de la doble integral va a quedar la doble sumatoria de los variogramas entre los puntos que hemos dividido el modelo, el soporte en cuestión. K corresponde al número de puntos en que se ha dividido el soporte. Conforme a la fórmula, conforme al desarrollo de esta fórmula, si tenemos que K vale 4,
Entonces vamos a tener un desarrollo desde j igual 1 a 4 y un desarrollo desde i igual 1 a 4. El expandir esta ecuación nos lleva a lo que observamos en este momento desplegado. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, en total tenemos 16 términos. Está compuesta por 16 términos. El desarrollo, cuando estamos dividiendo el soporte en 4 puntos, estamos observando que eso se nos traduce en 16 términos. Imagínense si lo subdividiéramos en 9 puntos, probablemente la cantidad se incrementaría considerablemente. Probablemente del orden de 81 elementos. Así que mientras más puntos uno subdivida el bloque, mayor cantidad de cálculos son los que debe realizar. Para entender bien esto que estamos viendo, este desarrollo que estamos viendo, es conveniente verlo gráficamente. Entonces, de la fórmula vemos que están los subíndices de 1 a 4, luego para la fila 2 de 1 a 4, para la fila 3 de 1 a 4 y así sucesivamente, y eso es lo que se refleja en este momento en la figura explicativa que estamos viendo. Tenemos 4 puntos, entonces vemos que aquí hay que calcular, con respecto a x1, hay que calcular 3 distancias más la distancia consigo misma, o sea, en este caso x1 con x1, tenemos 4 distancias, 4 distancias con respecto a x2, 4 distancias con respecto a x3 y 4 distancias con respecto a x4. Y de ahí salen los 16 términos de la expresión. Tenemos que calcular estas distancias, vale decir la distancia entre x1 y x2, la distancia entre x1 y x4, la distancia entre x1 y x3, y reemplazar esas distancias en la expresión del variograma. Previamente, y como ya lo hemos dicho anteriormente, el variograma es una función par o una función simétrica. Por lo tanto, podemos aprovecharnos de esas propiedades para simplificar el cálculo que estamos haciendo. Además, otra ventaja que tenemos con el cálculo que estamos realizando en este ejercicio es que el variograma que estamos utilizando es un variograma de tipo isótropo, vale decir que tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones. Entonces, es así que nos damos cuenta rápidamente de que el variograma de x1 con x1 es igual al variograma de x2 con x2 y así sucesivamente hasta el variograma de x4 con x4. ¿Y por qué? Porque en el fondo la distancia que hay entre x1 y x1 es 0. La distancia que hay entre x2 consigo misma, o sea, vale decir con x2, es 0 y así sucesivamente la distancia que hay entre x4 y x4 es 0. Por lo tanto, aquí ya vemos que este cálculo se nos simplifica bastante. Además, como les estaba explicando, el hecho de estar utilizando un variograma que es de tipo isótropo nos da la ventaja de decir de que la distancia, o sea, el variograma entre x1 y x3 es idéntico al variograma entre x1 y x2. Por lo tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 situaciones que también las podemos simplificar y que son las que vemos en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalmente, también vemos que las diagonales son idénticas, si bien tienen una longitud mayor, son idénticas y por lo tanto ese cálculo se nos reduce a 1, 2, 3, solamente 4 cálculos. Bien, procedemos ahora a calcular las distancias.
Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero, si nos vemos acá, tenemos ese término, este término, el gamma de x1 con x1 es igual al gamma de x2 con x2, es igual al gamma de x3 con x3, es igual al gamma de x4 con x4. Así que eso lo podemos reemplazar como 4 veces el gamma de x1 con x1. A continuación dijimos que teníamos 8 situaciones que también se dan gracias a la propiedad de simetría y al hecho de que el variograma es isótropo, para simplificar y en vez de poner 8 términos independientes, poner los 8 términos agrupados en uno solo, como el que vemos acá, que sería 8 veces el gamma entre x1 y x2. Y finalmente lo que hacíamos mención a las diagonales, que tenemos 4 diagonales, y las diagonales serían de x1 a x4, entonces son las 4 veces el gamma que hay entre el gamma promedio entre x1 y x4. Bien, la distancia. Ahora bien, la distancia entre un punto y sí mismo es 0. Luego, el variograma que estábamos viendo acá, el variograma de x1 con x1 es igual al variograma de 0, o sea, h vale 0. Por su parte, la distancia entre x1 y x2, considerando que este bloque es de 20 metros, la distancia entre x1 y x2 es de 10 metros. Por lo tanto, habría que calcular el gamma de 10 para 10 metros. Y finalmente, bueno, aquí hay un error. Finalmente, la distancia entre x1 y x4, sería 10 raíz de 2. Y ese 10 raíz de 2 es igual a 14,14. Luego habría que calcular el variograma para este valor, 14,14. Bien, recurriendo nuevamente a la expresión del variograma, y ahora pasamos a escribir numéricamente lo que hemos resuelto, y nos queda esta expresión que estamos viendo en este momento, nos queda escrita de la siguiente forma. El 16, acuérdense que son 16 elementos los que tenemos y este es un promedio. De ahí, esa es la razón por la cual se esté dividiendo por 16. Acuérdense que el número de puntos que se está utilizando es 4. Y por lo tanto, el b cuadrado que vemos acá se reemplaza por un k cuadrado y 4 al cuadrado es 16. Esa es la razón por la cual aparece aquí el número 16. Ahora, nuevamente, por propiedad del variograma, nosotros sabemos que cuando h vale 0, por propiedad del variograma, cuando h vale 0, gamma de h o gamma de 0 es 0. Cuando h vale 0, gamma de 0 es 0. Por lo tanto, esta expresión se anula. Luego nos queda solamente por calcular el gamma para 10 metros y el gamma para 14,14 metros. El gamma para 10 metros es 46,24 y el gamma para 14,14 metros es 56,69. Luego la expresión que buscamos se traduce a lo que estamos viendo en este momento, la cual al clausurarla, vale decir al realizar los cálculos correspondientes, nos entrega de que el valor buscado es 37,29. Este valor puede estar un poco alejado, en este momento puede estar un poco alejado de los valores que habíamos encontrado inicialmente. Recordemos que inicialmente habíamos encontrado primero el valor del orden de 72 en el caso de las celdas de 10 por 10 con respecto a la celda de 100 por 100 y de 42,55 en el caso de la celda
de 20 por 20 con respecto a la celda de 100%. Sin embargo, ahora hemos encontrado este valor de 37 que está un poquito alejado del valor de 42 que estábamos viendo, y situación que puede deberse y que tiene su explicación en la cantidad de puntos que se eligió para dividir el soporte. Bien, como les decía, como les decía inicialmente, el soporte, para efectos de poder realizar el cálculo numérico, el soporte que estamos utilizando, hay que subdividirlo en bloques más pequeños, centrados, bloques más pequeños de idéntico tamaño, centrados en las coordenadas x sub y. En este caso, estamos utilizando 4 puntos, perfectamente podríamos haber utilizado 9, 16, 25, etc. Ese es un valor que hay que calibrar. Y eso puede ser lo que en este caso, en este ejercicio, nos está afectando. ¿Ya? Entonces no se olviden que el valor, para poder realizar el cálculo numérico, tenemos que subdividir el soporte en puntos. Ahora, de cuántos puntos utilicemos va a ser, digamos, la precisión del valor que vamos a obtener. Esa es la razón por la cual, en este caso, este valor que hemos obtenido esté un poco alejado del valor que obtuvimos directamente desde los datos. Entonces, como les decía, podríamos probar con 9, con 16 o con 25 puntos para ver de qué manera mejora la precisión. El tema o la situación de usar, como les decía, funciones auxiliares, prácticamente hoy prácticamente no se usa, porque todo se puede realizar rápidamente con ayuda de los computadores, así que esa parte la vamos a dejar de lado, no la vamos a ver. Con esto estaríamos dando por finalizado la sesión 3 del capítulo 2 del curso de análisis de varianza de estimación y de extensión, dejando la última sesión del curso para continuar con el desarrollo de temas similares, incluido el cálculo de la varianza del error de estimación. Hasta ahora solamente hemos calculado varianzas y lo que viene ahora es que vamos a calcular la varianza del error de estimación, con lo que finalmente estaríamos cerrando el curso.